Bendice a Olga, Señor. Bendice a Yara, Señor, a Santiago, a don Edgar, las familias de cada uno, Señor, de los aquí representados. Bendice, Señor, a las personas que aún no se han podido conectar. Bendice a sus familias también, Señor, para que tu propósito, para que tu mano, Señor, se vea reflejado en cada momento de nuestras vidas, pero que principalmente nosotros, Señor, seamos instrumentos aptos para tu obra, Señor, para el crecimiento de tu reino, Señor, para que seas tú quien nos use, Señor, y que el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros se cumpla. Te damos gracias, Señor, por todo. Te agradecemos, Padre Santo, por estos momentos de oración. En el nombre de Cristo Jesús presentamos todas las peticiones y todas las acciones de gracias ante ti. Así que oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Qué bueno que es estar Amén. aquí juntos. Hermana Adela y don Rigoberto, no nos los hemos saludado. Dios les bendiga. Marcos, Dios te bendiga. Santiago, Dios te bendiga. ¿Quién más se me conectó por allí? Creo que eso estamos. Y en general, Dios les bendiga a todos. Qué bueno es estar juntos acá para compartir de la palabra del Señor. Definitivamente muy contentos y muy agradecidos con el Señor por cada una de nuestras vidas y por permitirnos tener el tiempo de poder compartir. Y muy personalmente, Arturo, qué bueno que puedas estar con nosotros, qué bueno verte bastante recuperado por la gracia del Señor. Dios te siga bendiciendo, igual como Dios les bendiga a cada uno de los que estamos aquí presentes. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Prendete el micrófono. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, hermano Namán. Muchas gracias a todos por su tiempo, el tiempo que tomamos para estudiar la palabra de Dios. Ah, hoy vamos a ver una parábola chiquitita, realmente pequeñita, pero de mucha profundidad. Este, extraño a algunos que todavía no se han conectado y que nunca fallan, pero bueno, está apenas calentando el año, ¿verdad? Bueno, calentando digo yo porque estoy con doble chaqueta porque aquí está haciendo muchísimo frío. Muy bien. Hoy vamos a ver una parábola, como les dije, pequeñita. Déjenme compartirles la pantalla. Permítanme un segundo, por favor. Sí, a ver. Perfecto. Hoy vamos a ver tesoros nuevos y viejos. Tesoros nuevos y viejos. Muy bien. Vamos a ver. Ok. Mateo 13, 51 y 52. En el verso 51, Jesús le dice a sus discípulos: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. El Señor les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca a su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y esta parábola tan pequeñita dada por Jesús a sus discípulos después que le pregunta a ellos: ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Verdad? ¿A cuáles cosas se refería el Señor? ¿A cuáles cosas se refería el Señor? Lo último que les había hablado él a ellos antes de esta pregunta es la parábola de la red. Y básicamente, pues, venía hablándoles en parábolas y se refiere a las últimas 7 parábolas que hemos visto en Mateo 13, la parábola del sembrador, que está en los versículos 1 al 23, la parábola del trigo y la cizaña, que está en los versículos 24 al 30, la parábola de la semilla de mostaza, que está en los versículos 31 al 32 del capítulo 13 de Mateo,
la parábola de la levadura, que está en el verso 33, la parábola del tesoro escondido en el verso 44, y la parábola de la perla de gran precio en los versos 45 y 46, y finalmente la parábola de la red en los versos 47 al 50. Así que les dijo todas estas parábolas, inclusive la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña, él se las explicó a ellos. Les pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos muy seguros responden, sí, Señor. ¿Qué pasaría si el Señor nos preguntara a nosotros, ¿y ustedes ya entendieron todas estas cosas? Ahora, recordemos que este discurso fue dicho por Jesucristo a sus discípulos que eran judíos y estaban bajo la ley. Y les está hablando del reino. ¿Cuál reino? El reino, como hemos visto en otros estudios, milenario que ocurrirá después de la gran tribulación. A ese reino se refieren todas estas parábolas. Ya vimos anteriormente en dos ocasiones la diferencia en los términos reino de Dios y reino de los cielos y cómo se utilizan en la Biblia. Ahora, cuando Jesús les relata que un escriba docto, es decir, sabio, en el reino de los cielos es semejante a ese padre de familia que saca cosas nuevas y cosas viejas de su tesoro. ¿Quién es el escriba docto? Sino aquella persona encargada de enseñar a los demás para la edificación de los seguidores de Cristo. Las cosas nuevas y las cosas viejas que saca de su tesoro se refiere a las verdades eternas reveladas desde el Antiguo Testamento con conexión con el Nuevo Pacto confirmadas por Cristo Jesús. Y aunque los discípulos respondieron con un sí, Señor, claro que lo entendemos todo. Bienvenidos, Teresa y Luis Calvo. Dios me los bendiga. Buenas noches, bendiciones a Gracias, todos. Aprovecho bendiciones, que no he gracias. saludado a Santiago ni a Marco tampoco, ni a Yara. Que Dios me los bendiga a todos. Yo sé que nada más los saludó, pero yo no he tenido oportunidad de saludarlos. Muy bien, mis hermanos. Entonces decía que aunque los discípulos le respondieron, sí, Señor, claro que entendimos. La evidencia de los evangelios muestra que fueron necesarios 3 años y medio de estar ellos a los pies de Jesús aprendiendo para que ellos pudieran tener los cimientos necesarios en la palabra de Dios, para que al final fueran probados. ¿Y qué pasó solo un día antes de la muerte de Cristo cuando lo arrestaron? Todos desaparecieron. Habían pasado 3 años y medio con el Señor. 3 años atrás le dijeron, claro que entendimos todo lo que significa el reino de los cielos y las parábolas que nos has enseñado. Pero justo antes de su muerte, tuvieron miedo y desaparecieron. Lo dejaron solo. Qué bárbaros los apóstoles, ¿verdad? Qué ingratos, qué cobardes. ¿Y usted y yo qué hubiéramos hecho? ¿Sabe? Yo creo que yo, o igual que Pedro lo hubiera negado, y entendamos el contexto de la situación, o igual que los otros, me hubiera escondido en alguna parte. No vamos a venir aquí a jugar de héroes y decir, no, yo no hubiera negado al Señor, porque había que estar en los zapatos de esos hombres, bueno, en las chancletas, en sus sandalias. Había que estar en sus sandalias para entender lo que estaban viviendo en aquel momento y la razón por la cual actuaron de esa manera. Ahora, esos mismos apóstoles, a excepción de Judas, que ya sabemos lo que pasó con él,
fueron los que después de Pentecostés, después de haber recibido el Espíritu Santo, dieron sus vidas por el Evangelio. Unos fueron asaeteados, decapitados. Se dice que Pedro fue crucificado boca abajo, fueron ahorcados, fueron quemados, fueron lapidados, fueron torturados por el nombre de Cristo. Una vez que recibieron el poder del Espíritu Santo en sus vidas, se convirtieron en testigos valientes, fieles hasta la muerte. Dice primera de Pedro 3, 13 al 15. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vean qué pasaje tan tremendo, ¿ah? Le está diciendo a cristianos que están siendo perseguidos que sean capaces de presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les pregunte por qué ustedes creen en Jesús. Y si nos preguntan hoy a nosotros por qué creemos en Jesús, ¿cómo sustentamos nuestra fe? ¿Cómo sustentamos lo que creemos? Ustedes saben que al principio del ministerio de Cristo, las multitudes solo lo buscaban por un milagro en sus cuerpos, buscaban sanidad, más que por ser el Hijo de Dios, más que porque buscaran salvación para sus almas. Pocos venían a Él con la intención de reconciliarse con Dios y servir a Dios. Venían porque buscaban algo para ellos y decían, este hace milagros, este me puede dar lo que necesito. Por ejemplo, los 10 leprosos, en Lucas 17, 11 al 19. ¿Cuántos regresaron a agradecer a Jesús por haberlos sanado? Uno solo. Uno solo. Y quería quedarse con Jesús y Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu parentela y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y ese es el mejor ejemplo que encuentro en la Biblia, junto con el de la mujer samaritana, de que no necesitamos tener un título en teología para testificar a otros de Cristo. Lo que ha hecho Cristo en mi vida debe ser suficiente testimonio. Lo que Cristo ha transformado mi ser debe ser suficiente testimonio para que otros puedan creer en Jesucristo a través de mi testimonio. También en la multiplicación de los panes. La gente venía porque sabían que había comida donde estaba Jesús. Pueden ver eso en Juan 1, en Juan 6, del 1 al 71. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿por qué buscamos a Jesús? O cambiemos la pregunta. Se supone que los que estamos en este foro en Zoom ya somos hijos de Dios. No sé si alguna persona que nos escuche a través de redes sociales ya conoce a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Pero los que ya hemos dado el paso de arrepentimiento, hemos reconocido delante de Dios que somos pecadores y hemos pedido el perdón de Dios por nuestro pecado, agradeciéndole al Señor por su sacrificio en la cruz. ¿Cuándo buscamos a Jesús? ¿Buscamos cada día su rostro? ¿Buscamos cada día su presencia? ¿Buscamos cada día su palabra para que nos alimente? ¿Oramos a Él?
Tratamos de leer su palabra para que nos oriente y nos guíe por aquel camino que es su voluntad, camino que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que andemos en Él. ¿Cuándo buscamos a Jesús? Recuerden que en una de las parábolas, la semilla de mostaza, Jesús les enseñó a ellos en Mateo 13, 31 y 32 que es una semilla pequeña, pero que después se hace un árbol grande que sirve de refugio para todos los necesitados. Las aves hacen nidos en ese arbusto que se forma y es la más grande de todas las hortalizas. Y que así es el reino de Dios. Es refugio para todos los que necesitan la vida eterna. Y esa vida se halla solamente en Cristo Jesús. Ahora, cada creyente, cada persona que se ha arrepentido y ha conocido a Jesús como su Salvador personal, también ha sido llamado a enseñar las verdades del reino de Dios a todo aquel que lo necesite. Todos tenemos el mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Dice Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, porque a Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, Él no nos envía solos, Él va con nosotros. Y de nuevo surge la pregunta, ¿estamos obedeciendo esta orden del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Sabe qué le dijo Jesús a sus discípulos en Juan 14, versos 15 al 21? Les dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿De verdad amamos a Jesús? ¿De verdad entendemos el nuevo tesoro que es Jesucristo? Juan 15, 14 y 15 nos dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Ahí está. Ahí está. No hay mucho que buscar. Y usted dice es que no estoy preparado, es que tengo miedo. Dice Efesios 1, 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es decir, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esto implica que tenemos todo lo necesario para cumplir con el mandamiento de predicar el evangelio a toda criatura. No tenemos excusa. Hechos 1:8 dice que Él nos dio en el Espíritu Santo el poder y que vamos a ser testigos en todo el mundo. A sus discípulos les dijo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Identifique su Jerusalén, identifique su Judea,
su Samaria y su último de la tierra, y comience a obedecer a Cristo. Comencemos a demostrar que amamos a Cristo predicando su evangelio, para que allá en el reino de Él, en el milenio, haya muchos más reinando con Él. Quizá tengamos temor, sí, los tiempos han cambiado, ya no es lo mismo andar tocando puertas, pero no significa que tenemos que dejar de hacerlo. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor en sí lleva castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, esto se refiere al amor de Dios en nosotros, pero que hay también del amor de nosotros hacia los perdidos, hacia aquellos que no conocen a Jesucristo como su Salvador personal. Si tenemos la seguridad de que Dios mora en nosotros por medio del Santo Espíritu de Dios, ¿qué hemos de temer? Este pasaje que voy a leer fue dicho a cristianos que estaban siendo perseguidos por el hecho de ser cristianos, por el hecho de creer y predicar a Jesucristo. Romanos 8:38 al 39. Le dice Pablo a estos hermanos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y a nosotros quién nos persigue por ser hijos de Dios? ¿Quién nos persigue por manifestar que somos creyentes en Cristo? Y si tocamos una puerta, lo más violento que va a suceder es que nos tiren la puerta en la cara. Entonces, ¿por qué no hacemos nuestro trabajo? Saben, el jueves en la casa de Augusto, una jovencita aceptó a Cristo como su Salvador personal. Estábamos enseñando el Sermón del Monte y estábamos hablando varias cosas y ella me preguntó, hermano, ¿cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? Claro, menuda pregunta sacada en el momento, ¿verdad? Y digo yo, bueno, otra que hace preguntas de examen. Y le pude explicar lo que es la gracia de Dios. Y le pude explicar lo que es la salvación por fe en Cristo. Y le pude explicar la diferencia entre la ley y la gracia en ese momento. Y al final del culto nos quedamos conversando. Le pude presentar el plan de salvación. Y esta joven decidió arrepentirse y aceptar a Jesús como su Salvador personal. Y el domingo estuvo en la iglesia. El domingo en la mañana estuvo en la iglesia. Y Dios quiera que mañana jueves pueda volver a llegar a la célula y que se siga integrando a la iglesia y que crezca en Jesucristo. Pero ¿sabe una cosa? Los que estábamos ahí ahora tenemos la responsabilidad de discipularle a ella para que ella pueda crecer en Cristo Jesús, porque es nuestra responsabilidad predicar el evangelio a toda criatura, pero también enseñarles todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Ya para concluir, mis hermanos, entonces justamente después de contarles la parábola de la red, el Señor concluye su discurso con una pregunta a sus discípulos. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Ahora, mis hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿hemos entendido todas estas cosas? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La pregunta es cerrada. ¿Sí entendieron o no entendieron? Y ellos, seguros y confiados, contestan afirmativamente, sí, Señor.
Al ver esto, Jesús entonces les vuelve a dar una enseñanza en la figura de comparación, la del padre de familia que saca de su tesoro cosas viejas, cosas nuevas. Y es un símil de todo escriba docto en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Bueno, que todo el que trace adecuadamente la palabra de Dios podrá discernir entre lo que ya se cumplió y no darle tratamiento de cumplido o por cumplir, versus lo vigente y lo obsoleto, doctrinas, profecías y mandamientos, de lo que va a venir, profecías, de la eternidad, los tiempos y las sazones de Dios en la época en que les toque vivir. Es decir, hoy nosotros, si somos doctos en el reino de Dios, es decir, si conocemos la palabra de Dios, tenemos que saber que Jesús está aún más cerca. ¿Qué era el escriba? Bueno, el escriba era un intérprete de la ley. ¿Y qué implica que fuera docto en el reino de los cielos? Bueno, ese intérprete de la ley había reconocido a Cristo como su Salvador y como su Rey y Señor. Y ese escriba entonces está renovando el tesoro de su sabiduría con lo nuevo que es Jesucristo y dejando atrás aquellos ritos y mandamientos que apuntaban hacia Cristo, que estaban en la ley de Moisés. Eso era lo viejo. Las cosas nuevas, Cristo Jesús, su evangelio, su enseñanza. Y recuerden que Jesús predicó el evangelio del reino, porque él vino a ofrecer el reino. Ese escriba también entendió que Jesús había venido a morir por toda la humanidad y que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Del mismo modo, para nosotros, lo nuevo es Jesucristo. Y ese tesoro nunca va a perder valor y es insustituible. ¿Y las cosas viejas? Bueno, sigamos sacando las cosas viejas de nuestra vida. Las malas costumbres, las malas palabras, las malas compañías. Sigamos renovando nuestro tesoro con el conocimiento de la palabra de Dios, estudiando diariamente la palabra de Dios, poniendo en práctica sus enseñanzas, compartiendo el Evangelio con todos aquellos que aún no saben que Dios les ama y que les quiere dar el regalo de la vida eterna. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y de verdad piensen en estas palabras. Como les dije hoy, la enseñanza es cortita, pero de gran profundidad. Hay un gran reto aquí. Necesitamos entender que Jesucristo está muy cerca y que hay miles, millones a nuestro alrededor perdidos. ¿Sabe lo peor? Ellos no saben que están perdidos. Ellos no entienden que están perdidos. Y usted y yo somos la persona llamada por Dios para hacerles ver esa realidad. Que Dios me los bendiga. Nos vemos Dios mediante la próxima semana, misma hora, por el mismo canal. Voy a terminar acá de compartir este pantalla y también voy a terminar de la transmisión en vivo a las personas y los hermanos que nos ven por Facebook Live. Que Dios me los bendiga, que este año sea de mucha prosperidad, pero sobre todo, si usted aún no ha reconocido a Jesús como su Salvador personal, escríbanos. Déjenos un mensaje ahí en el chat. Vamos a contactarle. Y queremos explicarle cómo usted puede ser un hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar también la grabación